En Europa no se podrán vender más vehículos de combustión a partir del 2035, pero efectivamente crece la presión política para revisar esos planes, ya sea cambiarlos o retrasarlos. El Partido Popular Europeo pide cambios. Este grupo político reúne a los partidos conservadores de los diferentes países europeos y tiene mayoría en el Parlamento Europeo. Además, es la corriente a la que pertenece a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La petición para modificar la prohibición del motor de combustión llega cuando la crisis del sector automotriz en Europa está obligando a reducir costes y a recortar personal a fabricantes como la alemana Volkswagen. Nos vamos para Estados Unidos, donde la Oficina de Estadísticas Laborales informó este miércoles que la tasa de inflación repuntó por segundo mes consecutivo después de 6 meses con tendencia a la baja. En noviembre la inflación se sitúa en el 2,7%, una alza que se suma a los desafíos que enfrenta la Reserva Federal para situar la meta de la inflación en el 2% anual a largo plazo, lo que podría desacelerar el ritmo de los recortes de tasas de interés de referencia en los próximos meses. Por su parte, la inflación subyacente, es decir, la que excluye el precio de los energéticos y alimentos, se mantuvo en el 3,3% interanual. Esta cifra es uno de los datos clave en los que más se fija la Fed para decidir la tendencia de los tipos de interés. Y este tema de la crisis no deja títere con cabeza y vamos a ampliarlo ahora con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro, a quien saludo con mucho gusto. José, el Partido Popular Europeo pide una revisión de los planes para abandonar el motor de combustión. Se suma a voces, tanto en la política como en la industria, que piden flexibilizar esa normativa. ¿Cuál sería exactamente el plan que proponen, José? Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, antes del 2035, poco a poco los fabricantes de autos aquí en Europa tienen que reducir la cantidad de emisiones de CO2 que emiten los motores. De hecho, el objetivo es que el próximo año, Juliana, en el 2025, se reduzca esa emisión un 15% con respecto a este año, al 2024. Si no, los fabricantes de autos se enfrentan a multas. De hecho, según la Unión de Fabricantes aquí en la Unión Europea, los objetivos que se ha marcado Bruselas para el próximo año podrían hacer que la industria en general que negocia aquí y que tiene ventas aquí en la Unión Europea pudiese hacer frente a multas de hasta 15.000 millones de euros. Así que el Partido Popular Europeo propone retrasar la entrada o el endurecimiento de estas medidas de emisiones el próximo año, atrasarla 2 años hasta el 2027 y efectivamente, Juliana, el objetivo del 2035, que es prohibir la venta de motores de combustión aquí en la Unión Europea, lo que dice el Partido Popular Europeo es que la alternativa no sea simplemente el coche eléctrico, sino que haya vías alternativas, como por ejemplo la de fomentar los motores híbridos enchufables o también la de utilizar en los vehículos biocombustibles. José, ¿y qué tan posible es que la nueva Comisión Europea, pero con la presidenta de la antigua legislatura, eche para atrás los planes de fomentar ese mercado de los eléctricos y jubilar definitivamente al motor de combustión? Pues Juliana, lo cierto es que ya hemos visto cómo las presiones del Partido Popular Europeo y el ala más conservadora del Parlamento han hecho, por ejemplo, que se retrase la ley de deforestación que también había previsto y aprobado la anterior Comisión Europea. Y de momento dentro hay divisiones de la propia comisión. Por ejemplo, Teresa Ribera, la comisaria de Transición y Competitividad, dice que ese no es el plan. Él debe retrasar el 2035 como fecha para prohibir la salida del mercado del motor de combustión. Pero como les digo, las presiones políticas son altas, sobre todo, Juliana, teniendo en cuenta la crisis que está pasando el sector automovilístico, los riesgos de despidos de personal y aparte, sobre todo, considerando que hay otros países que están presionando con fuerza, por ejemplo, Italia y Polonia, y veremos qué pasa después de las elecciones aquí en Alemania. Así será, lo veremos. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis y hasta la próxima.